su atención unos 10 minutos. No es cierto. Bueno, es lo que se siente, pero vamos a meditar la palabra del Señor. En Efesios capítulo 6 estamos. Y vamos a concluir la serie que hemos estado, hemos estado meditando. Y la serie es el contentamiento en nuestra riqueza en Cristo. El contentamiento en nuestra riqueza en Cristo. Y hemos aprendido toda la riqueza que tenemos en Cristo. Y en esta hora vamos a continuar, vamos a terminar prácticamente el tema de la semana pasada, porque no lo terminamos. Y acuérdense que leímos desde el verso 12 y estábamos viendo de que nos muestra ahí el apóstol Pablo que debemos de tomar la armadura de Dios. Y si quieren lo leemos otra vez para que nos conectemos. Dice, verso 12, capítulo 6, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Dice? Ahí nos quedamos. Entonces vamos a continuar acá donde dijimos que Dios nos da todos los recursos. ¿Para qué? Para que tengamos una vida victoriosa y para que vivamos la totalidad de la vida del cristiano. ¿Por qué hay cristianos que fracasan? Cristianos que no son victoriosos. ¿Por qué? ¿Por qué vemos cristianos tibios? ¿Por qué vemos cristianos que no se enfocan? ¿Por qué? Es porque no disfrutamos totalmente las riquezas del Señor. Pero como hemos visto ahí, de que no son riquezas que van a caer así, con una oración mágica, o con una lectura mágica, o con una predicación mágica. No, son responsabilidades que nosotros tenemos. Es como, fíjense, nosotros estamos en un país donde su economía se le cataloga como ¿cómo se le llama? Bueno, una es market economy, ¿cómo se diría en español? Tengo la palabra, no me acuerdo ahorita, pero es una economía donde pueden salir adelante los que trabajan. Ahorita les digo la palabra, ahorita viene a mi mente, no me acuerdo. ¿Se acuerdan? ¿Nadie? Bueno, pero ahorita les digo. Pero esa es la idea, donde el que trabaja, el que se esfuerza, puede salir adelante. ¿Por qué? Porque hay muchas facilidades, hay muchas oportunidades, ¿verdad? Hay muchas oportunidades. Entonces, en este país, si alguien anda sufriendo, o sea, si no tiene de comer, si no tiene dónde vivir, es porque pues no trabaja, tal vez no trabaja, al menos que esté llegando de su país. Pero normalmente los que trabajan tienen dónde vivir, tienen para comer, tienen para vestir, tienen un carro, ¿me entiende? Todos aquí, la mayoría, todos de las familias tienen un carro, 2, 3 carros, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ahí está la facilidad, ahí está. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Es trabajar. Entonces, fíjense, cuando Cristo Jesús hace la obra en la cruz del Calvario, Él nos da, miren, la salvación es algo que nosotros no tuvimos que hacer nada. Eso fue algo gratuito, un regalo inmerecido de Dios.
Pero para llevar una vida victoriosa como hijo de Dios hacia la excelencia, hermanos, necesitamos, miren hermanos, tomar todo lo que el Señor ha dejado para nosotros, para que llevemos esa vida victoriosa. Entonces Pablo acá toma el ejemplo del soldado romano y pues está mirando, mira el yelmo, mira el escudo, mira la coraza, mira el cinturón, mira el calzado y mira también la espada. Ya estudiamos la semana pasada todo lo mencionado. Y ya vemos qué es lo que significa. Entonces ahora continuamos, hablamos algo acerca de la espada. Y aquí la espada, hermanos, es la espada que usaban. Era una espada de 2 filos. Era el último recurso que ellos tenían cuando tenían una lucha de cuerpo a cuerpo. Entonces por eso la espada que Pablo miraba era la machaira. Era una espada letal que tenía doble filo, por todos lados cortaba. Entonces la palabra de Dios es así, es cortante. Y por eso, fíjese, leíamos la semana pasada, y si usted gusta ahí, vaya a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, ahí vamos a ver. Hebreos capítulo 4, fíjese lo que dice. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese eficaz, hermanos, es un verbo energes del griego, y es activo, quiere decir activo, y también operativo. Bueno, de hecho, de ese verbo viene la palabra en español energía. Energía. Entonces, fíjese, la energía, por ejemplo, la energía eléctrica. La energía eléctrica de la usada o tocada o maniobrada adecuadamente es bien para el ser humano. Pero si no se maniobra adecuadamente, no es bueno. Entonces, la palabra de Dios, fíjese, es como dice aquí el escritor a los Hebreos, viva y eficaz, activa y operativa. La palabra de Dios es activa y operativa. Actúa en la vida de cada uno. ¿Sí? Es por eso que el apóstol Pablo también utiliza otro verbo en Romanos capítulo 1, en el verso 16. En el 1:16 dice que la palabra de Dios o el evangelio es poder, y ese verbo es dunamis, y de donde viene la palabra dinamita. Entonces es algo que activa, que es activo, que opera. Y esa es la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo acá, de que esta palabra, fíjese, esta palabra es activa, o sea, es viva. Es por eso cuando decimos, y es lo que dice la escritura, cuando decimos, la palabra del Señor nunca regresa vacía. O sea, siempre hará una obra. La palabra de Dios siempre hará una obra. Miren, y fíjense esto, hará una obra para salvación o para condenación. Para salvación o para condenación, pero está haciendo la obra.
Entonces la palabra de Dios es así, viva y eficaz, y más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Estaba refiriéndose a esa espada que les comenté al principio. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne. Este verbo también me llama la atención, porque mira, este verbo de discernir, discierne, es críticos. Mire, críticos, de donde viene la palabra en español crítica. Crítica. ¿Y qué es una crítica? Bueno, si nos ponemos a pensar, o depende cómo la entendemos, pero recuerden que hay críticas constructivas, ¿sí, verdad? Hay crítica que nos beneficia. No toda la crítica es mala, ¿entiende? Entonces la palabra del Señor, porque la crítica constructiva es que nos está haciendo ver nuestro error, nuestros defectos, que debemos corregir. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Recuerden lo que dice el apóstol Santiago. El apóstol Santiago dice que la palabra de Dios es como nuestro espejo. O sea, el espejo para nosotros, así en lo físico, es nuestro crítico. Sí, cuando nos acercamos y nos vemos en el espejo y nos vemos ya la patita de gallo ahí, ¿no? Nos está criticando el espejo, pero no está diciendo la verdad. Es lo que hace la palabra de Dios. No nos gusta, pero es una verdad, es una realidad. Y la palabra de Dios es lo que hace. Miren, hermanos, hay momentos que no nos gusta lo que dice la palabra de Dios. Por eso, acuérdense cuando estaba Jesús hablándoles a aquella multitud, y dice que de uno en uno se fueron. ¿Por qué? Porque dijeron, oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá soportar? ¿Quién la podrá soportar? ¿Entiende? ¿Quién la podrá soportar? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor te está criticando. Te está criticando. Por eso Pablo dice a Timoteo, y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar. ¿También para qué? Para redarguir. ¿Para qué más? Para instruir. ¿Se imagina? Pero fíjese cómo lo hace. Lo hace en justicia. Pero tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito. Y es que para que el hombre de Dios, o el pueblo de Dios, o la mujer de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito. ¿Se dan cuenta? Entonces dice acá este verbo, dice que discierne. La palabra de Dios discierne lo más profundo, o sea, critica lo más profundo de nuestro ser, las cosas escondidas que nadie sabe de nosotros. Mire, la palabra de Dios lo expone a la luz, lo expone a la luz. Y es importante, hermanos, por eso pongamos atención. Si la palabra de Dios nos está confrontando, hagamos caso, rectifiquemos, hagamos caso a lo que la palabra del Señor nos dice. Por eso les digo, y esto creo que se los platiqué algunas veces, pero cuando muy empezábamos a ir a la iglesia, pues no teníamos ni hijos, íbamos con mi esposa. Y pues yo nomás íbamos, entrábamos y salíamos. Y regresábamos, y mi esposa regresaba pues, y iba en el camino echando lumbre. Y yo le digo, ¿y ahora qué tienes? Tú fuiste de chismoso con el pastor. Así me decía, tú fuiste de chismoso con el pastor. Y no era así, o sea, no era ni conocía yo a nadie ahí. Pero es que era la palabra del Señor la que estaba exponiendo nuestras vidas. Sí, y la palabra del Señor puede que exponga su vida,
suya, y es lo que debemos de poner atención y recibirlo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que tiene un propósito. En primer lugar lo hace con justicia, y el propósito es a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, dice que discierne los pensamientos. Y mire, también este verbo críticos viene de otro verbo, y que es crites, del griego crites. Y el crites, hermanos, es juez. Es juez. Entonces, ¿quién es el juez justo? Dios, ¿verdad? Dios. Entonces, la palabra del Señor, fíjense, hermanos, nos va a hablar justamente, y nos va a exponer y nos va a criticar justamente. Justamente, ni más ni menos. Justamente. Entonces, si eso es así, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos de hacer caso a lo que dice el apóstol Pablo. Sobre todo, tomad la palabra. Tomemos la palabra. Como vimos la semana pasada, les dije lo mencionado: el casco, el yelmo, la coraza, el escudo, el cinturón, el calzado. Fíjense, puros son partes del equipo del soldado, eran partes del equipo del soldado romano, pero todo era para su defensa, todo era para su protección. Pero esto, mire, por ejemplo, la palabra de Dios era la espada para el soldado romano, significaba aniquilación, para aniquilar. Entonces, por eso la semana pasada yo les decía, ¿con qué Jesús aniquiló a Satanás? Con la palabra, ¿verdad? Con la palabra. Y mire, Satanás también conoce la Biblia. Entonces nosotros debemos de conocerla bien. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacer caso a lo que dice el apóstol Pablo, de que tomemos la espada, que es la palabra de Dios, y deleitarnos, como dice el Salmo 119, verso 15, dice: en tus mandamientos meditaré, consideraré mis caminos. ¿Por qué? Porque voy a meditar en los mandamientos del Señor, que es su palabra. ¿Y por qué voy a considerar mis caminos? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es mi crítico. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios es mi crítico. Entonces, el tema de hoy, hermanos, es la importancia de la armadura de Dios. La importancia de la armadura de Dios. Aunque ya vamos ya de salida de este tema, pero es la importancia de la armadura de Dios. Entonces, hermanos, es importante que tomemos la espada. Es importante que tomemos esta espada que el Señor nos ha dado. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Dice: tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Dice: de su boca salía una espada aguda de 2 filos. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Bueno, el escritor a los hebreos. De su boca salía una espada de 2 filos. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién es? O sea, ¿de quién es la visión que el apóstol Juan está mirando aquí en el Apocalipsis? Esta visión está mirando, miren, hermanos, a Jesús. Está viendo a Jesús. Las 7 estrellas, hermanos, que muestran las 7 iglesias, porque recuerda que enseguida vienen los 7 mensajes a las 7 iglesias. Y entonces está mostrando de que de su boca sale una espada de 2 filos. Pero no se imagine a Dios así. O sea, no se imagine como a veces lo pintan, ¿no? Montado en un caballo y con una espada saliendo de su boca, ¿no? No, es su palabra.
Está hablando de su palabra, de lo que estamos meditando en Hebreos 4, que es penetrante, porque con el poder de su palabra es como Él creó todas las cosas. Él dijo la palabra y fueron hechas. Entonces de eso está hablando. El capítulo 2, el verso 16 dice: y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces estamos viendo de nuestro Señor Jesús poderoso en su palabra. Su palabra. Entonces la palabra de Dios es poderosa, hermanos, y debemos de tomarla. Por eso el punto número 1 del tema es el poder de la palabra de Dios. El poder de la palabra de Dios. Y ya estamos viendo de que es poderosa. Él con su palabra es que, por ejemplo, al final de los tiempos, con su palabra aniquilará a Satanás. Vamos a ver varios incisos en este punto, y vamos a ver el primero. Es que el poder de su palabra, hermanos, es que convierte el alma. El poder de su palabra es que convierte el alma. Fíjense, hermanos, el poder de su palabra no solamente es para destrucción. El poder de su palabra es para edificación. El propósito de la crítica no es para destrucción. ¿Por qué? Porque el Señor, fíjense, hermanos, el Señor no quiere la condenación del ser humano. Él quiere la salvación del ser humano. Entonces Él pone su palabra, ¿para qué? Para que la palabra sea su crítico. Entonces estamos viendo que aquí la palabra del Señor es tan poderosa que convierte el alma. Inciso A, que convierte el alma. Convierte el alma. ¿De qué? O sea, recuerde que el apóstol Pablo expone esto de que usted y yo sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. Sí, por eso andábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero cuando el Señor llegó a nuestra vida, su palabra, escuchamos su palabra, oímos la palabra, hermanos, convirtió nuestra alma, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Segunda de Corintios 5:17. El Salmo capítulo 19 verso 7 dice, hablando de la palabra del Señor, dice: la ley de Jehová es perfecta. Hermanos, la ley de Jehová es perfecta. Está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Perfecta, hermanos. El apóstol Pablo eso es lo que menciona ahí a los romanos de igual manera. Dice que el mandamiento del Señor no es gravoso, sino que es perfecto, es justo y es santo. ¿Sí? Es justo y santo. El salmista dice que la palabra o la ley de Jehová es perfecta. Y mira lo que dice: que convierte el alma. Que convierte el alma. Entonces el inciso A es que del punto número 1 del poder de la palabra de Dios es que puede convertir el alma de una alma pecadora a un alma de Dios. ¿Sí? Puede transformar, tiene el poder de transformar, tiene el poder de restaurar. La palabra de Dios es poderosa. Y como le digo, no es solamente para destrucción. El principal objetivo es para edificación. También dice, el inciso B es que hace sabio al sencillo. O sea, trae sabiduría. La palabra de Dios, mire hermanos, nosotros como cristianos nos es necesario tomar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, aprender, memorizar la palabra de Dios.
todos los días debemos de disciplinarnos en estudiar la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Sabio al sencillo. Pablo les decía a la iglesia de Corinto, les preguntaba, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Por qué? El Señor entorpeció la sabiduría del sabio de este siglo y se lo ha dado a los humildes. Se lo ha dado a los humildes. Aquel que se humilla a los pies de Cristo y reconoce al Señor como su Salvador, y que reconoce de que no es nada si el Señor está con él, ese es humilde. Hermanos, y debemos de reconocer, como dijo el Señor Jesús ahí en Juan 15, de que usted y yo somos solamente las ramas y Él es el tronco. Usted y yo somos las ramas. Y Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Sin mí nada pueden hacer. Y al entender esto, hermanos, y ser conscientes en realidad, fíjense hermanos, que vamos a anhelar más de Dios y vamos a anhelar de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, fíjese, es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio, dice, de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Entonces no podemos decir que no conocemos. Fíjese, ¿por qué el cristiano que vive de acuerdo a la voluntad de Dios goza de buena reputación? Por eso el proverbio dice que cuando nosotros atesoramos la ley de Jehová, atesoramos su palabra, dice que hallaremos gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Y de los hombres. Entonces el cristiano verdadero tiene que gozar de buena reputación ante los hombres. En la iglesia primitiva, hermanos, los cristianos gozaban de buena reputación ante los demás. Los respetaban, porque era gente, hermanos, extraordinaria. Si necesitaban un consejo, los cristianos tenían un consejo. Y así usted y yo debemos de tener consejo. Usted y yo, fíjese, ahí en la escuela, ahí en tu trabajo, donde estás, fíjate, si alguien viene contigo pidiendo un consejo, o si lo ves que está haciendo algo, tienes que reprenderlo. ¿Y cómo lo vas a reprender? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Pero a veces, fíjese, a veces pasa esto, de que no decimos nada, porque es que, ¿sabes qué? Mejor se lo voy a dar al pastor, porque él le puede decir algo. Cuando la responsabilidad es para todos. Hace sabio al sencillo. ¿Entienden? Hace sabio al sencillo. Entonces, si conoces la palabra de Dios y conoces el consejo y sabes que estás respaldado en la palabra de Dios, ve, porque la palabra de Dios es perfecta. Hace sabio al sencillo. El inciso C, también el poder de la palabra de Dios, fíjese, es fuego purificador o fuego consumidor. Fuego purificador o fuego consumidor. Si van conmigo ahí a Jeremías capítulo 29. Jeremías 29, esto dice. ¿Y saben qué? Pongamos mucha atención. Algo que yo acostumbro a hacer, y cuando alguna palabra no está en mi repertorio, en mi vocabulario, vengo y la escribo. Escribo la palabra y pues ya tengo la tarea de ir, buscar el diccionario, de dónde viene, qué significa, ¿para qué? Para que yo pueda crecer. Y eso es lo que ustedes también tienen que hacer. Todos tenemos esa responsabilidad. Porque a mí me llama la atención cómo hacían estos hermanos de Berea, que dice que eran más nobles que los de Tesalónica, pero
tenían algo más, que escuchaban la palabra con solicitud. Y había algo más, y se iban a sus casas y iban a estudiar y a ver si todo lo que Pablo había dicho, pues era así, estaba conforme a la Escritura. Entonces esto es lo que nosotros debemos de hacer, porque fíjese, estamos hablando de que el poder de la palabra de Dios, o sea, la espada que es la palabra de Dios, fíjese, es fuego purificador o fuego consumidor. Bueno, en Jeremías 23:29 dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Está preguntando ahí el Señor. ¿No es así mi palabra? Entonces la palabra del Señor, hermanos, es como fuego. Fíjese en Lucas 24:32. Lucas 24:32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y cuando nos abría las Escrituras? Dice, ¿cómo está diciendo? ¿No ardía nuestro corazón? Era un fuego dentro de ellos, aquellos dos que iban camino a Emaús. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es fuego, pero es fuego purificador. En 2 Samuel 22, creo que todavía están buscando esa, la cita primera. Oigo hojas ahí. Bueno, vaya conmigo a 2 Samuel 22:31. 2 Samuel 22:31. Dice, ¿lo tienen? 2 Samuel 22:31. Mire, si gusta, apúntelos. O si no, aquí se lo pasan. Aquí en la pantalla también se lo están pasando. Dice, en cuanto a Dios, perfecto en su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Cómo dice que es la palabra del Señor? ¿Cuál versión está viendo? La misma. Acrisolada la palabra de Jehová. ¿Y qué es acrisolada? ¿Está en su vocabulario esa palabra? ¿No? Bueno, mire, yendo al original, esta palabra acrisolada, pues su significado es fundir, afinar. También es artífice, también es fundidor, también significa limpiar, también significa purificar. Pero ese verbo, hermanos, está dando a entender como cuando se funde un metal, acrisolar. Es cuando se funde, por ejemplo, funden el oro. Cuando funden el oro, ¿qué sucede? ¿Se da cuenta que separa las inmundicias y queda el metal puro? Esa es la idea. Entonces la palabra de Dios, esto es lo que hace, fíjese, esto es lo que hace. Por eso estamos viendo que la palabra de Dios es fuego purificador. En primer lugar, porque ese es el propósito del Señor. En primer lugar, ese es el propósito de purificar.
La palabra de Dios, eso es lo que hace. Sí, eso es lo que hace. Purifica. Entonces son los dos efectos que hace la palabra de Dios. Purifica o consume. Purifica o consume. Hay otro pasaje en Santiago 4:17. Santiago 4:17 dice, fíjese, ¿por qué le digo que purifica o consume? Porque Santiago 4:17 dice, hablando acerca de conocer las Escrituras, dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces mire, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, es una responsabilidad. Ya no va a ir a la iglesia, van a decir ustedes. Por eso yo no vengo muy seguido, porque cada vez que escucho, no olvídese, la soga al cuello. Pues aunque no quiera, ya todo lo que ya escuchó, ya es responsable. Si Sodoma y Gomorra va a ser juzgada y no escuchó ni una sola palabra, imagínense nosotros, imagínense este mundo actual. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Qué opción tenemos? ¿Cuál es la mejor opción que tenemos? Tomar la espada, escuchar la palabra de Dios, aún meternos a estudiar la palabra de Dios, porque recuerden que tiene el propósito fundamental es purificarnos. En Juan, fíjese, Primera de Juan, capítulo 1, verso 1. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿A quién se está refiriendo Juan? A Cristo, A Cristo. Él es el verbo de vida. ¿Y para qué vino el verbo de vida, hermanos? ¿Para qué? Para limpiarnos de toda maldad, para purificarnos de toda maldad, para presentarnos santos delante del Padre, para que fuésemos justificados por la fe, para que tuviéramos paz. Para eso vino. Entonces ese fue el propósito, y ese es el propósito fundamental, primario de la palabra de Dios. La palabra de Dios es eso. Malaquías capítulo 3, verso 1. Malaquías 3:1. Malaquías está atrás de Mateo. Malaquías 3:1 dice: He aquí, yo envío mi mensaje, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. ¿De quién estaba hablando ahí el profeta? Está hablando, fíjese, de Juan el Bautista y de Jesús. Amén. De Jesús. Juan el Bautista era el que vino y preparó el camino. Jesús es el fuego purificador, la palabra. Él es el fuego purificador, hermanos. Entonces, la palabra de Dios, fíjese, aunque nos duela, pero nos duela su crítica, es ese fuego que nos está consumiendo. Pero ¿cuál es el propósito? El propósito es para que seamos mejores, para que cambiemos nuestros malos hábitos,
para que corrijamos nuestros errores, para que ya no pequemos más contra Dios. Ese es el propósito de la palabra de Dios. El fuego consumidor lo podemos ver Juan 3:36. La palabra de Dios, fíjese, es para eso. El objetivo primario es para purificarnos. Pero también la palabra de Dios es esto, lo que dijimos de Santiago. Pero aquí en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces el que recibe la palabra tiene bendición, puede ser purificado. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fíjese, la ira de Dios está sobre él. La misma palabra, por eso Pablo dice a los romanos, dice: los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Pero los que pecaron con ley, dice, por la ley serán juzgados. ¿Para qué vine hoy? Van a decir. Por la ley serán juzgados. Pero, fíjense, hermanos, pero estamos hablando de los que se condenan por no recibir la palabra de Dios. Pero si ustedes vinieron, pues porque quieren recibir la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, hermanos, es eso, purificarnos. Pero podemos ver acá a todos aquellos que rechazan esa palabra. O sea, por esa misma palabra serán juzgados, porque no podrán decir: Señor, nunca escuché yo lo que tú querías para mi vida. Y todo estará ahí. Y el Señor le dirá: quítate, no te conozco. Segunda de Samuel capítulo 22 verso 9. Segunda de Samuel 22 verso 9 dice: humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. También lo puede ver usted, ese mismo pasaje en el Salmo 18. Pero este lenguaje del salmista, ese era de la manera que él estaba describiendo al Señor. Pero está hablando de su palabra, dice de su boca fuego consumidor. Así como sale el fuego purificador, pero también, por eso, si usted lee Apocalipsis, ahí lo podemos ver también. Isaías 30:29. Híjole, ahora sí vamos a leer más de lo normal. Isaías 30:29 dice: vosotros tendréis, ¿lo tiene? 30:29 dice: vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, el fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo. Con furor de rostro y llama de fuego consumirá. Como torbellino, tempestad y piedra de granizo, porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Dice, con la voz de Jehová será quebrantada. Dice, y como llama de fuego consumidor.
Aquí en este pasaje, hermanos, estamos viendo pues el poder de la palabra de Dios. Y así nos podemos ir viendo pasajes tras pasajes, viendo el poder de la palabra de Dios. Y toda la escritura vemos que la palabra de Dios es en primer lugar para el bienestar del ser humano, pero el que lo rechaza, el que no quiere escuchar, es esto: fuego consumidor. Inciso D, también es, mire, la palabra de Dios, esto es tremendo porque fíjese, es la palabra de Dios y por eso es confiable. Amén. La palabra de Dios es confiable. Es que fíjese, hermanos, si usted lee el Corán o cualquier otro libro religioso, o el libro del Mormón, dice que no es como la escritura. Por ejemplo, la palabra de Dios vimos que es más cortante, es viva y eficaz. Pero el apóstol Pedro, en su segunda carta, al 1:19, dice que tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. O sea, ¿qué libro podemos recomendar para leer? Por ejemplo, si le preguntan a usted, ¿qué libro me recomienda para leer? ¿Qué libro recomendaría a usted? ¿Qué libro recomendaría a usted como cristiano? Diga la Biblia, pero si la lee. Pero si lee más el libro, el Corán, o si lee más el libro de las novelas, pues entonces recomiende ese. Pero si usted lee la Biblia, porque eso es, y usted ya lo cree y se está desarrollando, hermanos, eso es lo que debemos de recomendar. La Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es lo que debemos de recomendar y es lo que debemos de leer nosotros, porque es lo más seguro, hermanos. No nos vamos a perder. Este es nuestro manual de vida. Miren, nosotros somos los más afortunados y esa es nuestra riqueza gloriosa en Cristo, hermanos, que tenemos su palabra escrita. Tenemos su palabra escrita. ¿Dónde puede usted encontrar un libro como este, escrito por más de 40 autores, hablando diferentes idiomas, teniendo diferentes culturas, posiciones en la sociedad diferente, viviendo en un periodo de más de 1500 años? ¿Dónde puede usted encontrar un libro así? Dígame, ¿dónde? Que no tenga errores. No, sí, la Biblia se contradice. No dice, no. Pero por eso debemos de estudiarla. Y eso es lo que debemos de hacer. Mire, debemos de poner el tiempo. Requiere tiempo. Estudiar la palabra de Dios, hermanos, requiere tiempo, requiere disciplina. Si usted está como yo y le falla un poco el español, tiene que ir al diccionario secular. Y más si le falla el hebreo, pues tiene que ir al hebreo. Y si le falla el griego, pues también tiene que ir al griego. Pero eso es lo correcto. ¿Por qué? Porque de esa manera usted tiene el concepto correcto. Porque el siguiente elemento o armadura que debemos de tomar, fíjense, hermanos, es la oración. La oración. Y viera que estuve investigando todo esto, pero hay varias palabras en el hebreo que traduce oración. Varias palabras. Y cada una tiene un significado, bueno, están relacionadas, pero cada una tiene un significado diferente.
Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Empaparnos de la palabra de Dios. Ir a la Escritura, conocerla más y más, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, que es viva y eficaz, y el apóstol Pedro dice que es muy confiable. Tenemos la palabra profética más segura, más segura. Y dice que a la cual hacemos bien, créamelo, no va a perder su tiempo. Si usted invierte tiempo en la Escritura, si usted invierte el tiempo en estudiar la palabra de Dios, créame, usted es el que va a ganar. Usted es el que va a ser beneficiado. No, y aparte de eso, va a beneficiar a los que lo rodean. Va a beneficiar a su esposa, si es la esposa, al esposo, a los hijos, a sus hermanos en Cristo, a su familia en la carne. ¿Por qué? Porque les va a poder hablar lo de Cristo. Le va a hablar el consejo de Dios. ¿Y sabe qué? Va a poder dar un consejo acertado. Pero miren, hermanos, es lamentable cuando, por ejemplo, vienen los amigos que no conocen de Dios y vienen y nos piden un consejo y les terminamos dando un consejo más mundano que el amigo. Y a veces no pedimos consejo con nuestros hermanos, pedimos consejo con un mundano, y a veces el mundano nos da un consejo más cristiano que nosotros. ¿Pero por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios, hermanos, es segura y debemos de conocerla. Sí, debemos de conocerla. Disponga en su corazón. Por eso les digo, fíjese, es un elemento que Pablo mostraba, parte del equipo del soldado romano, que era para aniquilar. Jesús aniquiló a Satanás con la palabra. Sí. Queremos mire, hermanos, a veces nosotros estamos cantando y fíjese, a veces ahí sale ponemos la letra, la proyectamos, y a veces sí nos ponemos a cantar, pero ¿sabe una cosa? Ni siquiera meditamos lo que cantamos. ¿Se dan cuenta? La mayoría de los cantos que cantamos acá son de la Escritura. Entonces estamos cantando lo de la Escritura, pero ¿será que lo entendemos? El propósito es que todos lo entendamos. El propósito es que todos tengamos ese razonamiento. Porque recuerden que usted no es un robot. Dios no quiere robots. El Señor no quiere que esté usted acá porque, híjole, ¿qué van a decir de mí? No. El Señor quiere que, por eso fíjese, el Señor no le interesa su presencia, el Señor le interesa su corazón. Él dice: hijo mío, dame tu corazón. ¿Entiende? Y cuando el Señor tiene nuestro corazón, entonces vamos a amar lo de Él. Y su palabra, hermanos, es lo que debemos de amar. ¿Y por qué? Porque nos lleva a conocerle más. Su palabra nos lleva a tener un conocimiento más amplio de Él. Hoy estaba viendo acerca de la oración y fíjese, lo que podemos expresar en la oración, podemos tener una buena conversación con Él, pero ¿cómo podemos hacerlo de la mejor manera? Es conociéndole, sabiendo hacerlo. Pero a veces, fíjese, ni orar podemos. ¿Pero por qué? No, yo sé que estamos en un proceso, estamos aprendiendo. Muchos ya están en un nivel alto, apenas otros van desarrollando. Yo lo sé, eso es así. Pero debemos de ir desarrollando, debemos de ir creciendo. Entonces, eso es importante, hermanos. La palabra del Señor es muy confiable. Es muy confiable. Ya no pierda tiempo en estar leyendo otros libros. No, leamos la palabra de Dios. Llenémonos de la palabra de Dios.
Hay buenos libros que los escribieron buenos cristianos, pero no hay que sustituirlo con la palabra de Dios. ¿Entiendes? O sea, no tener eso como primario, no. La palabra de Dios tiene que ser lo primario en nuestras vidas. La escritura tiene que ser lo primario. Si conocemos la palabra de Dios, podemos leer cualquier otra cosa. Mire, si conoce usted la palabra de Dios, tiene la libertad de leer todo lo que usted quiera. ¿Sabe por qué? Porque entonces ya tendrá un concepto correcto. Porque si no, fíjese, entonces usted va a querer aplicar la palabra de Dios a ese pensamiento que leyó, o a su propio pensamiento. No, hermanos, leamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es segura. Amén. Y hacemos bien de estar atentos. Como antorcha, dice, que alumbra en lugar oscuro. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 100, ¿qué? 19. ¿Qué? Bueno. 105. Sí. Amén. Esa es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estudiarla. Estudiémosla. Estudiemos la palabra de Dios. Dice, porque con la palabra de Dios, hermanos, estamos preparados. Vamos a ponernos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad y el calzado del apresto del evangelio. Hermanos, y sobre todo la espada del Espíritu, que es viva y eficaz. Bueno, vamos a dejar la oración para el viernes. No es cierto, para el próximo domingo, porque hay mucho que aprender y pues ya se acabó el tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque nos enseñas, y sabemos, Señor, que tú quieres que desarrollemos más en el aprendizaje de tu palabra, Señor. Porque tu palabra, Señor, es tan poderosa que transforma, que convierte el alma, que renueva el alma. Señor, tu palabra preciosa es la que hace sabio al sencillo. Señor, tu palabra preciosa es la que nos alimenta, nos llena, nos capacita y nos lleva cada día más hacia el conocimiento de tu voluntad. Tu palabra preciosa, Señor, es viva y eficaz. Nos critica, pero de una manera justa. Nos muestra cómo somos, pero de la manera justa y correcta, para que rectifiquemos. Señor, gracias por tu palabra, porque podemos estar seguros que esta palabra es confiable, y que eres tú, Señor, hablándonos a cada uno de manera individual, de manera congregacional, Señor. Gracias, Señor. Ponemos nuestra vida a tu disposición. Te rogamos que esta palabra haya quedado en el corazón de cada uno de mis hermanos, y que cada uno de ellos, Señor, puedan ser sabios, sensatos, y poner oídos atentos a esta palabra, y que ellos puedan desarrollar y crecer, Señor. En tus manos ponemos la vida de cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, pues vayamos, estudiemos la palabra de Dios. Hagamos lo mismo que los hermanos de Berea. Así, vayan
con toda libertad, con todo el corazón. Hermanos, usted tiene la palabra de Dios ahí. Léala, no se detenga, invierta tiempo. Dice, ¿por qué? Porque hace sabio al sencillo. Amén. Bueno, bendiciones a todos. Les amamos en el Señor. Nos vemos aquí el próximo jueves, si el Señor no ha venido. Y si no, ya sabe.